Está bien, no se preocupe, en la medida de lo posible. Entonces, se meten a la carpeta de Google Drive y en ejercicios de clase van a encontrar un archivo Excel semana 2. Excel semana 1, pues es lo que hicimos la semana pasada, que pueden abrirlo, ¿verdad? Para repasar o si quieren ver algún paso. Pero esta vez vamos a trabajar con este archivo Excel semana 2. Entonces lo voy a ir abriendo aquí. Esta semana vamos a ver más a fondo todo lo que son las funciones en Excel. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Perfecto. Ah, no, fíjense que creo que me equivoqué de archivo. Este no. Ya le subo el que es realmente el archivo que tenemos que estar trabajando. Muy bien. Hoy sí vamos a abrir ese archivo que está en la carpeta de Drive, el nuevo Excel semana 2. Este es el que vamos a ir trabajando. Lo voy a abrir yo también. Pues sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, sale. Listo. Entonces tenemos lo siguiente, tenemos 3 hojas, una con un resumen del presupuesto. Bueno, estas dos celdas aquí, ignórenlas. Se me olvidó quitarle el formato, pero tenemos lo que es el presupuesto personal de alguna persona con su ingreso. Queremos ver cuánto ahorra. Esto de hecho lo vamos a poner después. Bueno, lo vamos a dejar. Vamos a ver cuánto de sus ingresos se van en todos estos pagos, en los gastos, el total de los gastos. Luego en esta otra hoja vamos a ver otras funciones que nos pueden servir para este tipo de hojas. Sobre todo también lo que es gastos, promedios, etcétera. Básicamente, entre hoy y mañana vamos a ver lo que son funciones matemáticas y un poquito de funciones estadísticas. Después podemos empezar a pensar en funciones de referencia, de búsqueda y otras que también son bastante útiles. Entonces, también en esta otra hoja, pago préstamo, tenemos 2 ejemplos. Bueno, de ahí vamos a sacar también el pago de un préstamo vehicular y el pago de una casa, y ustedes se preguntarán cómo lo hago. Bastante útil en Excel, entonces vamos a empezar con esta hoja de aquí. Obviamente, todas las fórmulas, ¿verdad? Todas las referencias a celdas tienen que empezar con un signo igual. Y bueno, aquí tenemos, por ejemplo, en ahorros, dice $5,000. Pero ustedes pueden ver en la barra de fórmulas, vamos a hacer un poquito, bueno, vamos a hacer un poquito más grande esto. En la barra de fórmulas, pues aparece que estoy referenciando la celda B3 y le resto B7. Básicamente el total del ingreso menos el total del gasto.
sería lo que me estoy ahorrando al mes de mi salario. Entonces, esta ya es una fórmula configurada aquí. Lo único que vamos a hacer aquí es ponerle formato de moneda, contabilidad, pero lo vamos a dejar con dólares. Entonces, contabilidad más formato de número. Y en contabilidad elegimos el símbolo dólar Estados Unidos. Luego de eso, esta columna de aquí la vamos a dejar como porcentaje. Y aquí tendríamos como, este sería como el resumen, cuánto es gasto. Si yo quiero desglosar los gastos, me tengo que ir a esta hoja que dice presupuesto detallado. Y tenemos básicamente el gasto mensual de esta persona. Bueno, aquí ya le di el gasto anual. Y también tenemos el gasto del año pasado para ver el cambio en porcentaje respecto al año pasado. Si subió, aumentó o disminuyó el gasto en todos estos rubros. Bueno, sí, creo que está grabando. Sí, sí está grabando. Entonces empecemos con esta hoja. Espero puedan irlo haciendo a la par, si no, pues van a tener que ver la grabación para orientarse. Igual, para eso están. Entonces, vamos a ir haciendo algunas fórmulas sencillas. O sea, las operaciones matemáticas de siempre las pueden hacer en Excel. Simplemente vamos a sacar aquí abajo en la celda B12 total. Como ya les dije la semana pasada, también vamos a estar aquí utilizando la pestaña fórmulas de la cinta de opciones para saber exactamente en qué categoría están mis funciones. Obviamente, nada me impide simplemente poner igual aquí y empezar a escribir para obtener una coincidencia según lo que esté buscando. Por ejemplo, si estoy buscando promedio, empiezo a escribir. O si quiero tal vez una función suma, hay varias, pues también está suma de cuadrados, varias ahí. Nada me impide hacer esto. Sin embargo, si yo no estoy seguro, pues puedo venir simplemente aquí a la pestaña fórmulas e insertar una función. Están usadas, las usadas recientemente, como el historial de lo que han hecho en Excel, y también puedo verlas por categoría. Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a buscar en matemáticas y trigonométricas. Vamos a buscar, bueno, como pueden ver, tenemos varias conocidas, al menos si ustedes, bueno, igual todos llevan matemáticas en el colegio, ¿verdad? Saben lo que es el coseno, cotangente, las funciones trigonométricas, ¿verdad? También miren que tenemos funciones como número aleatorio. Esta puede ser muy útil si estamos, dependiendo de lo que estemos haciendo en nuestra hoja. Básicamente tenemos fórmulas para funciones para todos los gustos, para todos los colores. Esta de combinatorias, por ejemplo, esta combinat dice devuelve el número de combinaciones para un número determinado de elementos. Combinatoria se utiliza a veces en estadística, entonces ya tenemos una función para eso. Tenemos XP, que es función exponencial, podemos sacar factorial, logaritmo. Yo estoy buscando suma. Solo les estoy mencionando todo lo que podemos encontrar en estas funciones matemáticas y trigonométricas. Como pueden ver, son varias. No nos ajustaría todo el curso para verlas todas y tampoco es objetivo que ustedes se las memoricen. Siempre tienen la referencia aquí en Excel, entonces vamos a buscar suma. Dice suma todos los números en un banco de celdas, le vamos a aceptar. Y en este caso para sacar el total, ¿qué deberíamos hacer? Sumarle todos los gastos mensuales. Es decir, de B3 a B11, le vamos a aceptar. Y este sería el total. Ahora, esta columna la voy a dejar también en formato contabilidad, pero en dólares. Recordemos que estamos trabajando en dólares. Bastante sencillo, esto es de lo más sencillo que pueden hacer con fórmulas en Excel. Aquí tendré el total. Vamos a ponerle nada más bordes a esto también para que se mire bien. Y vamos a hacer entonces el porcentaje del total. Aquí les pregunto a ustedes y espero que alguien participe.
¿Cómo harían ustedes? O sea, ¿cuál es la fórmula que tendría que usar para calcular el porcentaje del total? Por ejemplo, aquí tengo alimentación, es 300. ¿Cómo calculo yo el porcentaje de algo respecto a un total? ¿Y cómo lo plantearían en Excel ustedes? Nadie, ni una idea. Bueno, básicamente lo que voy a hacer, lo que voy a querer hacer es dividir ese gasto. Recordemos que ese gasto es una fracción del total. Entonces lo voy a dividir entre el total. Y esta fórmula después yo la tengo que arrastrar aquí para sacar el porcentaje de los otros rubros donde gasto. Ahora les pregunto, si yo dejo la fórmula así y simplemente la arrastro, ¿estos valores estarán bien o estarán mal? Recordemos lo último que vimos la semana pasada, referencias relativas y absolutas. Aida, por favor, eh, la pregunta es, si yo esta fórmula de aquí, que está en B3, en C3, la arrastro hasta C11 para sacar el porcentaje, ¿estarán correctos esos valores o no? La fórmula aquí arriba es B3 entre B12. Si yo la arrastro, estoy básicamente cogiendo un patrón. Entonces aquí ya no sería, por ejemplo, B3 entre B12, sino que sería B4, pero sería siempre entre B12 o, según el patrón, iría desplazándose hacia abajo a B13, algo así. No se tendría que hacer por separado, o sea, B4 entre B12, o se puede hacer todo de un solo. Sí, se puede hacer todo en un solo. Ahora observe esto y observen todos. Aquí yo puse nada más B3 entre B12. Y también una función muy importante de aquí de la pestaña de fórmula. Si ustedes quieren ver, obviamente yo viendo esto en mi pantalla tengo un número, 0.21. Si yo quiero ver la fórmula que hay, sin estar viendo en esta fórmula, en esta barra de fórmula, yo puedo darle aquí en fórmulas y darle en auditoría de fórmulas a este icono de aquí que dice mostrar fórmulas para ver qué fórmulas estoy utilizando en cada celda. Por ejemplo, miren, aquí ahora en C4, C3 ya no me aparece el número 0.21, sino que me aparece, aquí vos estás usando, dividiendo B3 entre B2. Entonces yo puedo venir y arrastrar sin problema esa fórmula. Pero el problema es que como va siguiendo un patrón, el patrón lo dicta la primera fórmula. La primera fórmula dice, B3. Luego lo vas a dividir entre B12, que es una celda que está 8, 9 celdas debajo de tu celda de numerador. Entonces hace lo mismo. Aquí sería B4, la que está contigua siempre, pero ya no va a ser dividida entre B12 porque entre B4 y B12 ya no hay 9 celdas de por medio, hay 8. Entonces va a la siguiente. Y ahí pues solo hay un texto e incluso la celda está combinada, miren, entonces no me puede tirar nada. Aquí no lo miran ustedes, pero bueno, aquí sí se mira cuando resalto alguna de estas celdas.
que me tira este icono de advertencia. Entonces, el problema es ese. Miren, B4 entre B13, luego esto va bajando la celda del denominador. Entonces, para evitar eso, yo puedo venir. Vamos a quitar esto, lo de mostrar fórmulas. Me aparece siempre, pero bueno, estas me aparecen este error. Este es error de división entre 0, porque obviamente B4 entre B13 sería 250 entre esta celda de aquí, B13. Y B13 no tiene ningún número ahí, tiene un texto. Obviamente el texto no lo toma como un valor, sino que lo toma como un valor vacío, es decir, no hay un número, es 0, y por eso me tira este error. ¿Cómo lo evito? No podría hacerlo, Aida, lo que usted mencionó, que hacerlo uno por uno, pero la cuestión aquí es que tenemos que optimizar el tiempo y el esfuerzo. Yo puedo venir, sí, venir B4 y después ponerle entre el total, pero para hacerlo de un solo, yo lo que podría hacer es simplemente en mi fórmula original, que en este caso está en C3, voy a escribir, sí, B3, voy a seleccionar B3 y la voy a dividir entre B12, pero B12 la voy a dejar como una referencia absoluta, es decir, quiero dejar fijo este valor respecto a la fórmula que yo inserte en estas otras celdas. ¿Cómo lo hago? Se los había mencionado la clase pasada. Apretamos F4 en nuestros teclados una vez nada más. Si lo vuelvo a hacer, pues solo me va a dejar fijo el número de fila. Y si lo hago otra vez, miren, me va a dejar fijo el número de columna. Tiene que tener dólar, el signo de dólar antes de el número de columna y el número de fila. Es decir, de esta manera. Haciendo eso, yo ahora puedo venir y arrastrar mi fórmula. Aquí solo es que lo tengo en formato contabilidad, pero eso es solo formato números. Y lo voy a poner en porcentaje ya de un solo, estilo porcentual. Y le voy a aumentar los decimales a 2 decimales. No, la verdad es que no se los va a aumentar. Estamos hablando de fracciones de un total de gastos, entonces está bien tenerlo estimado así, solamente como un número entero. Pero observen la fórmula de nuevo. Vamos a fórmulas, mostrar fórmulas. Y ahora el patrón es el siguiente. B4, la celda que está contigua, a la par, a la izquierda, pero siempre dividida por B12. ¿Por qué? Porque B12, con estos dos signos de dólar, se le conoce como referencia absoluta, deja fijo el valor. Es decir, el valor no va a ser afectado cuando yo rellene estas celdas. Lo que estoy haciendo aquí, simplemente arrastrar esto hacia abajo, es rellenar la celda automáticamente. ¿Para qué? Para optimizar mi tiempo y mi esfuerzo. En vez de estar escribiendo una fórmula en cada una de estas celdas, simplemente vengo y relleno. Porque aquí son poquitas, aquí son básicamente como 9 celdas las que tengo que llenar. Pero ¿qué tal si no fueran 9? ¿Qué tal si fueran 100, 1000? Obviamente no lo voy a hacer manual. Me valgo de la herramienta esta de relleno. O si lo tuviera como formato de tabla, mucho mejor. Simplemente escribo la fórmula en la primera celda, en la primera fila, y automáticamente se rellena el resto de las filas de la tabla. Eso también lo mencioné en la clase pasada. Hasta aquí me siguen, ¿se entiende lo que trato de decir respecto a las referencias absolutas y relativas? ¿Entienden también Sí, se por qué? entiende. Perfecto. ¿Entienden también por qué saco de esta forma el porcentaje, ¿verdad? Del total, dividiendo cada gasto entre el total? Bueno, imagino que sí. Entonces vamos a quitar esto de auditoría de fórmulas, vamos a ocultar la fórmula y lo vamos a dar de esta manera. Si ustedes son observadores, cuando yo le di aquí a aumentar decimales, bueno, puedo seguirlo haciendo, pero miren que esto, los decimales se van redondeando. Básicamente lo que hago es una forma simplemente de demostrar los datos. En este caso, como los quiero en porcentaje, generalmente el porcentaje es mejor mostrarlo como un valor entero.
sin decimales. Entonces, si yo le disminuyo decimales, por ejemplo, miren aquí 21.023, sería 21.02, lógicamente. Redondea, pero miren este, 17.519, le reduzco 17.52. Está redondeando. Entonces lo vamos a dejar sin decimales. De esta manera, 21. El gasto anual, a estas dos columnas también le voy a poner contabilidad y que sea símbolo de dólar. A esto también le voy a bajar porcentaje. De hecho, aquí voy a arrastrar también. Obviamente va a ser 100% porque estoy dividiendo B12 entre B12. Eso es 1. Multiplíquenlo por 100, es 100%. Y la suma de estos porcentajes debería dar 1, que es lo mismo 100%. Porque aquí está como porcentaje, pero la verdad es que esa división es un valor decimal. 300 entre 1427 es 0.21, etcétera. Y así. Pero básicamente vamos a dejar así la columna. Ya tenemos el gasto mensual. Aquí tendría el gasto anual, que ¿cómo saco el gasto anual? Una estimación sería multiplicar por 12, porque se gastaría eso en 12 meses. Y en la vida real, pues sabemos que no es verdad. Nunca se gasta lo mismo en alimentación o en gasolina, qué tal si sube o baja. Obviamente va a haber variaciones, ¿verdad?, en estos gastos, pero aquí este es un ejemplo bien sencillo, bien idealizado, entonces podemos decir un estimado. Gasta aproximadamente esto todos los meses, entonces simplemente lo multiplico por 12 para obtener el gasto anual. Y ahí, pues lo mismo, como es 12, el mismo número, y yo lo estoy escribiendo, entonces yo puedo simplemente escribir en la primera B3 por 12 y luego arrastrar hacia abajo la celda, rellenar. Aquí también va a ser, aquí sería el gasto anual total, entonces sería 1427 por 12, de esta manera. Y el gasto del año pasado, aquí abajo solamente voy a ponerle suma y vamos a sumar todo esto de aquí. Entonces tengo también este otro gasto anual en total. ¿Sí se entiende, verdad? Hasta aquí. Por cierto, ¿tienen Hicimos. alguna? Dígame, Fernando, creo que habló. Hola. Bueno, No, no, nada, nada. está bien, está bien. Bueno, les iba a preguntar, ¿vieron la tarea, verdad? También que está ahí subida, el PDF. ¿No tienen alguna duda con esa tarea sobre las instrucciones o si alguien ya la hizo o la pudo subir? No sé si está bien la fecha, ¿les parece? Hasta el viernes 18 de octubre a las 11:59, que les dé tiempo para subirlo. Yo digo que sí está bien la fecha, la verdad. Bueno, ahí les mandé también en el grupo de Telegram el mensaje, ¿verdad? El enlace donde tienen que subir la tarea. Está bien sencilla, la verdad, es replicar básicamente lo que vimos la semana pasada, un poco de gráficos, de tablas, cómo importar datos a Excel. Esta semana, como pueden ver, no vamos a importar datos, vamos a trabajar con libros de Excel ya ahí como plantillas. Yo les mandé la plantilla de esto, ¿verdad? Entonces, continuamos. El cambio porcentual. El cambio porcentual se va a medir respecto al año pasado. Entonces puede ser negativo o positivo. Básicamente, ¿qué voy a hacer? Voy a darle igual y el gasto del año pasado, no, el gasto del año actual
le voy a restar el gasto del año pasado. Y luego eso lo voy a dividir entre el gasto del año pasado, porque quiero el cambio respecto al año pasado. Y ya de un solo voy a presionar F4 una vez para dejar fijo ese... No, no tiene que ir fijo, lo siento. Ahí sí tiene que ir relativa a la referencia. ¿Para qué hago esto? Para después simplemente rellenar. Y voy a darle formato de porcentaje. Y lo vamos a dejar también así, sin decimales. Entonces, ¿qué puedo ver aquí? Aquí, por ejemplo, en el gasto de alimentación hubo un aumento del 60% respecto al año pasado. El año pasado gasté $2,250. Este año gasté $3,600. Cambio porcentual anual. Hay que ser específico. Luego, en servicios públicos parece que se mantuvo el gasto, entonces obviamente este es 0%. No hubo un incremento, se mantuvo. Miren este de aquí, misceláneos. Se gastó más el año pasado, 1,558, versus los 1,500 de este año, entonces hubo una disminución del 4% de ese valor. Y así podemos entonces empezar a hacer analíticas con estos porcentajes. Después podríamos insertar un gráfico, como vimos la clase pasada. Por cierto, ayer no tuvimos clase por feriado, entonces el curso estaba agendado terminarlo, esta es la segunda semana, terminarlo el 31 de octubre, jueves 31 de octubre. Sin embargo, hay que reponer esa clase, y ya que no quiero interferir con sus horarios o el viernes o fin de semana, entonces terminaremos el curso el lunes siguiente, o sea, el lunes 4 de noviembre. No sé si les parece eso o a alguien se le dificulta. Está bien. Listo. Y bueno, como les digo, espero estén haciendo los ejercicios. También les mencioné en el mensaje, se lo puedo mencionar ahorita, la tarea tienen que hacerlas todas para poder optar al diploma. Porque, bueno, básicamente sí se cuenta la asistencia. Obviamente, si tienen más de 4 asistencias sin justificación, no se les puede extender diploma, pero también si no entregan ninguna tarea, no se les puede extender diploma. ¿Esto por qué? Porque con las tareas yo compruebo que están aprendiendo y también compruebo su participación en la clase, que no solamente están conectados o dejan ahí eh, conectado aquí en Teams y están haciendo otra cosa. Esa es la manera que tengo de evaluar. Entonces aquí tenemos esta columna de cambio porcentual. Ahora vamos a añadirle unas barras. Voy a seleccionar mi rango de celdas entonces. Y recuerdan esta herramienta, cuando yo selecciono un rango de celdas que aparece este icono aquí abajo de un rayo, son las herramientas de análisis rápido, medio las mencioné la semana pasada. Y yo puedo entonces darle formato a esos datos, los que tengo seleccionados, insertar un pequeño gráfico o calcular totales, o también tablas o mini gráficos. Dice que los mini gráficos son gráficos de tamaño reducido colocados en celdas individuales. Entonces, para cada una de estas celdas va a haber un mini gráfico ahí. En este caso, lo que quiero es darle formato y le vamos a poner barras. Y básicamente nos quedaría así. Siempre están los valores numéricos, los puedo alterar si quiero, pero tiene estas barras aquí, donde esto azul representa un cambio positivo y esto rojo un cambio negativo. Obviamente solo -4 y 40 y -40. Si yo pusiera aquí en el gasto del año pasado 1,000, por ejemplo, habría un aumento. O si yo pusiera 6,000 aquí, y pondría entonces
Y miren cómo cambia, cómo afecta. Lo que afecta sería el valor de aquí, la barra, cómo se va moviendo en esta celda, y también el total, porque miren, en total estoy haciendo el cambio porcentual anual. En este caso, un aumento de los gastos en un 7%, porque pasamos de 15.958 a gastar por año 17.124. Entonces, de esta manera, esto es una representación visual. La pueden usar en ciertos tipos de columnas o si lo quieren en una tabla, pero ya saben cómo hacerlo. Simplemente seleccionan lo que quieren afectar y le dan aquí en análisis rápido. Hay varias opciones. La semana pasada yo demostré las opciones estas de totales, cómo sacar suma, promedio, recuento, entre otros. Lo pudimos también haber puesto en una escala de color. Y si, vaya, por ejemplo, si yo quiero eliminar esta barra de aquí, simplemente le doy borrar y queda tal como estaba. Ahora, en una escala de color, ¿cómo se miraría? Tal vez no se llegue a apreciar, pero miren, por ejemplo, 0, un color neutral, pero 7 ya es un color un poco más verdecito, 25, 20, 60 es un color verde más vivo, menos 40 pues es un color ahí rojo, intenso. Pero estos son herramientas, como bien dice el nombre, de análisis rápido. Si yo quiero realmente cambiar formato más a fondo, puedo venir aquí a inicio y luego aquí en el campo estilos está el formato condicional y los estilos de celda. Los estilos de celda pues no son condicionales. Aquí la ventaja con formato condicional es que usted crea sus propias reglas y así de esta manera puede afectar, digamos, el estilo de esas celdas para que me indiquen algo. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con estos datos, ¿qué sería un dato de alarma? Que mis gastos se eleven excesivamente. Pero un buen indicador sería que mis gastos más bien se reduzcan. Entonces vamos a verlo aquí en reglas para resaltar celdas. También está la barra de datos, miren, lo que hicimos con varios estilos. O la escala de color. Pero la escala de color, pues, para esto podría darle más reglas, pero el caso más general sería, hay indicadores incluso, miren, que son estos iconos. Tal vez alguien recuerda, por ejemplo, cuando están las noticias o en el periódico o en un post de las redes sociales, viendo datos financieros de Wall Street, todo eso, a veces utilizan estos indicadores para ejemplificar o identificar las acciones que suben, las acciones que caen o las que permanecen, el precio constante en el mercado. También lo pueden hacer aquí en Excel, miren, con varios tipos de indicadores. Pero para ejemplificarlo de formato condicional, vamos a darle aquí en reglas para resaltar celdas. Y en este caso le voy a poner, hay varias, está en mayor que, menor que, entre, incluso para texto. Yo le voy a dar mayor que. Entonces, para las celdas que son mayores que 20%, pongámoslo, voy a rellenarlas con, y miren, aquí tenemos varios colores predeterminados, pero yo le puedo dar formato personalizado. Y en relleno, vengo yo y puedo elegir un color, incluso darle más colores y ya seleccionarlo así específicamente el color que quiero. En este caso no lo voy a hacer y lo voy a dejar relleno rojo claro con texto rojo oscuro. Y pues aquí solamente me cambié estas dos celdas. Pero es por lo que yo le dije con el formato condicional. ¿Qué le dije? Si la celda, el valor es mayor que 20%, pintámelo de este rojo. Entonces va viendo con la selección, ¿verdad? La selección que era esta, va viendo celda por celda. Dice 60. 60 es mayor que 20%, hay que pintarla. Esta es 0, no cumple con la condición, no hay que pintarla. Esta tampoco. Y así va escaneando cada celda de la selección para decidir si aplica el formato o no, de acuerdo a
a la celda. Ahora aquí en formato. Y si queremos, digamos, quitar este formato, vengo aquí siempre en formato condicional y le doy borrar reglas. Y selecciono borrar reglas de las celdas seleccionadas. Y eso lo deja tal y como estaba. Entonces ya tienen dos opciones para darle formato condicional a sus libros, a sus hojas de Excel. Si quieren algo más específico, más especializado, por decirlo así, pueden venir aquí a formato condicional. Si quieren algo rápido, simplemente seleccionen y utilicen la herramienta de, como dice su nombre, análisis rápido. Y lo voy a dejar como estaba, con una barras de datos. ¿Dudas hasta aquí con esto del formato? ¿Se entiende bien? ¿Ven su utilidad? ¿Ya lo habían usado? Tal vez alguien ya lo había utilizado en Excel. Muy bien, entonces vamos a continuar. Aquí ustedes podrán observar si descargaron el libro o la hoja. Tenemos estos otras casillas con cierta información que quiero sacar. Entonces aquí voy a sacar el número de categorías de gasto. Básicamente aquí me refiero a que yo quiero contar cuántos gastos hay. O sea, cuántos egresos, cuántas salidas de efectivo, pónganle el nombre que quieran. La aplicación es clara. Entonces, obviamente, estos gastos, todas estas categorías son pequeñas. ¿Tengo cuántos? 9. Los puedo contar. Pero, ¿qué tal si no fueran 9? ¿Qué tal si fueran 100? 1000. No vamos a estar ahí contando manualmente. Entonces, para eso vamos a utilizar una función muy útil. Vamos a fórmulas y vamos a buscarla en funciones estadísticas. Se llama contar. Y bueno, hay diferentes. Está contar. Si yo pongo mi cursor encima de la función, me da un breve resumen de lo que hace. En este caso, contar me sirve para contar un número de celdas de un rango que contienen números. Ahora, yo no quiero contar cuántas celdas tienen números, quiero contar cuántas celdas tienen texto para saber las categorías de gastos o los tipos de egresos. Para eso, entonces voy a utilizar contar A, que básicamente cuenta el número de celdas no vacías en un rango. Entonces, si yo selecciono un rango, va verificando, ¿esta celda tiene contenido, ya sea número, texto o algún otro valor? Sí, sí tiene, entonces sumarlo. Si no, no lo sumes. Esta también contar sí, que la vamos a ver más adelante, es una función condicional. Básicamente me cuenta la celda solo si cumple una condición. Y también está contar blanco, que cuenta las celdas en blanco. Sería lo opuesto de contar y de contar A. Ya no me cuenta las celdas que tienen números o texto dentro, sino que me cuenta las celdas vacías. Entonces, en este caso vamos a utilizar contar A porque yo lo que estoy viendo son celdas con texto. Entonces, para contar A, voy a seleccionar desde alimentación hasta vacaciones. Estos serían mis categorías de egresos que tengo. Le doy a aceptar y obviamente la respuesta es 9. No cambia ahí. Si yo le hubiera puesto este contar, bueno, lo vamos a hacer aquí con contar. La función contar normal. Yo la pusiera con estos valores de aquí, con estos de texto, perdón, de alimentación a vacaciones, me va a decir que el valor es 0. Pero me lo dice porque aquí está contando, con esta función contar, las celdas que tienen un valor numérico metido. Entonces cuenta. Alimentación no es un valor numérico, no lo cuenta, y lo demás no los cuenta, entonces la suma al final sería 0. Esa es la diferencia entre las dos funciones.
Bueno, aquí lo podemos dejar. La verdad no hay nada que rellenar en estas dos celdas. Pero sí, tendría 9 categorías de gastos o 9 egresos. Imagínense que estuvieran, no sé, haciendo un libro contable, serían 9 cuentas por pagar o 9 préstamos o un crédito, algo así. Pónganle el nombre que quieran. Vamos a ver entonces también el gasto promedio anual. De hecho, como en estas dos celdas no hay nada más que hacer, voy a simplemente seleccionar las tres y en inicio le voy a dar combinar y centrar. Entonces básicamente ahí tendría en una sola celda, están combinadas, miren, cuando yo le doy clic, abarca todo este espacio, 3 columnas. Y vamos a ver entonces estos otros valores que tengo pendientes aquí. Aquí vamos a seguir utilizando porcentaje. Bueno, no sería porcentaje, más bien voy a eliminar esto. Que quede ahí sin bordes. Antes de seguir con esto, voy a referenciar en mi hoja principal, presupuesto sumario, los gastos. Entonces, este ingreso es mensual. Entonces, gastos mensuales voy a poner igual y voy a irme a la hoja presupuesto detallado y voy a seleccionar el total. Este sería el total mensual. Le damos Enter. Ya tendría gastos. Ahora, el total gastos sigue siendo B7, pero en B7 no tengo ninguna fórmula. Entonces la voy a ir cuadrando. Voy a ir básicamente preparando mi hoja para que después solamente rellenándola con valores automáticamente haga las operaciones. En este caso, el total gasto sería la suma de los egresos mensuales hasta B6, que sería el pago de hipoteca de una casa. Entonces ahí sí ya se afecta. Obviamente aquí hacen falta estos valores. Estos valores los voy a referenciar también. Pago del vehículo voy a poner igual y me voy a ir a la hoja pagos préstamos y voy a seleccionar pago mensual, que sería la celda B5. Doy Enter y pago hipoteca lo mismo. Igual, regreso a mi hoja pagos préstamos y selecciono la hoja B15 que corresponde al pago mensual de una casa. Entonces ahí ya tengo configurada la celda. Estos pagos de aquí, tanto el de la casa como el del vehicular, como les dije, los vamos a sacar con una función de Excel que les va a servir bastante. Pero primero lo primero, estábamos en esta hoja todavía. Y vamos a calcular el gasto promedio anual para los 2 años. ¿Cómo hago eso? Pues con la función promedio. En fórmulas está dentro de la categoría de funciones estadísticas. Hay distintos promedios también. Miren, está promedio sí, que solo me cuenta el promedio si las celdas cumplen una condición. Entre otros. Entonces vamos a darle la función promedio nada más. Y voy a seleccionar de D3 a D11. De esas 9 categorías de gastos que tengo, quiero ver cuánto es el promedio entre esas 9 categorías. Entonces le doy aceptar y para cada categoría en promedio o el gasto promedio por cada egreso sería 1902,67 centavos. Yo puedo rellenar la fórmula que está, la celda que está a la derecha y me va a tirar el promedio, pero esta vez de los gastos del año pasado. Entonces ahí en promedio sería 1773. Volvemos a hacer el cambio porcentual. Voy a el gasto actual menos el del año pasado sobre el del año pasado. Tendría esta variación porcentual. Vamos a adelantarnos y ponerle borde aquí y dejarlo como porcentaje. Y ya de un solo le vamos a poner con formato rápido. Bueno, aquí no puedo usar formato rápido todavía. Miren, tiene que ser solamente con celdas que ya están rellenadas. En esta no todas están rellenadas, no puedo utilizar formato rápido todavía. Lo vamos a hacer después para poner las barras. Y ahora quiero el gasto mínimo y máximo.
también en Excel tenemos funciones que nos permiten sacar el mínimo o máximo de un conjunto de datos o un rango de celdas. Y esas funciones mínimo y máximo pueden estar, bueno, no están aquí en matemáticas, están en estadísticas entonces. Estadística tenemos max. Vamos a seleccionar cuál es el máximo de estas 9 categorías de gasto. Y cuál, perdón, aquí era el mínimo. Esto solo lo voy a copiar, lo voy a pegar aquí abajo. Máximo y el mínimo, pues es una función similar. Mínimo. Y seleccionamos el rango de celdas donde queremos sacar ese valor mínimo. Voy a rellenar estas celdas de aquí. De hecho, aquí voy a añadir también, después de esto, de desviación estándar de gasto, voy a insertar otra fila. Entonces vamos a inicio y le damos a insertar fila. Bueno, aquí lo hice mal. Solamente me pongo aquí y le pongo insertar. No, tampoco. Insertar filas de hoja. Creo otra hoja. Y aquí vamos a poner, vamos a decir que esto es el rango. Es decir, desde dónde hasta dónde me estoy moviendo en mis gastos. Voy a combinar y centrar nada más. La voy a alinear a la izquierda. Y el rango entonces sería básicamente el valor máximo menos el valor mínimo. Ese sería como mi rango de gastos. Una simple resta. Y también. Y aquí vamos a ir poniendo también, rellenando todo este cambio porcentual. Obviamente esta división entre 0, pues hay un error. Ya la vamos a rellenar estas celdas de aquí. ¿Se entiende hasta aquí, joven? Sí se entiende. Gracias, gracias. Entonces, ahora vamos a sacar la desviación estándar, la varianza, la mediana y la moda. Funciones básicas de estadística. Lo primero que nos enseñan en la estadística 1. Y vamos a fórmulas una vez más y buscamos las funciones estadísticas. Les había mencionado que desviación estándar, por ejemplo, tiene dos. Bueno, tiene varias. Está esta desviación estándar de la muestra y también la desviación estándar de la población. Ya ahí, pues, si alguien es matemático o tiene algún criterio estadístico o está haciendo una investigación, algo así, él sabrá cuál de las dos usar. Porque son diferentes fórmulas en teoría para la desviación estándar de una población y la de una muestra, que una muestra pues es una fracción representativa de la población. En este caso, para ejemplos de nuestra clase, vamos a utilizar desviación estándar de la muestra. Y vamos a seleccionar entonces la desviación estándar de estos gastos. Siempre de 3 a de 11. Básicamente, qué tan dispersos están. Aquí, obviamente, me hace falta poner formato, contabilidad y en dólares. Bueno, ya, de hecho, ya se lo voy a poner a todos estos. Le voy a poner contabilidad y que esté en dólares. Ahora, esta la voy a rellenar aquí. Me da la desviación estándar de los gastos del año pasado. Varianza, fórmulas. Podrán adivinar, está en estadística también. Buscamos hasta abajo la V. Varianza, y tenemos varianza P, que sería la varianza de la población, y varianza S, que sería la varianza de la muestra, o una muestra. Vamos a utilizar varianza S, y vamos a seleccionar siempre los gastos. La mediana también la podemos sacar, me parece. Y está mediana, igual la pudieron buscar en fórmulas, estadísticas, y vamos a sacar la mediana de estos datos. Tal vez no
para el contexto de estos datos no sería apropiado sacar la mediana, pero para que miremos las diferentes funciones, sirve como ejemplo. Y la moda también está en funciones estadísticas. O pueden ir escribiendo moda y bueno, sabemos que pueden haber conjuntos de datos que tienen solamente una moda o pueden ser multimodales. Entonces tenemos moda 1 o moda varios. En este caso, vamos a poner moda 1, a pesar de que tendríamos dos modas por lo menos. Miren que 1500 se repite 2 veces. Sin embargo, 1200 se repite 3 veces. Entonces me va a tirar el valor que se repite más veces. Voy a rellenar aquí. Voy a autoajustar el ancho de columna. Y ahora sí, estos datos de aquí, puedo venir aquí y agregarles una barra de datos también. Entonces, imagínense que esto es un reporte, ya lo pueden presentar aquí. Es una tabla, aunque debo hacer énfasis que no tiene formato de tabla. Nosotros vimos en la semana pasada, que constituye una tabla. Cuando yo selecciono algún rango de celdas y le doy formato como tabla. ¿Y cuál es la ventaja de las tablas? Que yo puedo venir y filtrar la información. En este caso yo no puedo. Sin embargo, podemos también trabajarlo así. ¿Por qué no le pondría formato como tabla a estos datos? Pues porque son datos financieros. Por ejemplo, gasto mensual, no me serviría de nada tener un botón de filtro que tuviera todos los valores, porque tendría un botón de filtro donde puedo seleccionar 300, 250. No tiene mucho sentido. Ahora, si yo tuviera una columna donde categorizara los gastos, ahí sí. Y podríamos hacerlo incluso aquí a la par. Vamos a ponerle tipo de gasto. Y vamos a entrar entonces un poquito a lo que son funciones condicionales. Básicamente, ¿qué quiero? Que quiero que me clasifique de acuerdo a un valor o a un criterio qué tipo de gasto es. Entonces, podemos decir, los gastos menores a $100 son gastos pequeños. Aunque aquí, bueno, como todo está en dólares aquí, podríamos decir, si son gastos menores a 50 o $100, son los famosos gastos hormiga o gastos medios, podríamos poner gastos hormiga y gastos exorbitantes, por decir algo. La verdad, esto lo vamos a dejar para mañana. No quiero meterme todavía en condicionales. Estamos viendo estadísticas, matemáticas y un poco de las herramientas de análisis rápido. Aquí ya no tengo nada que hacer, ya está completa, solamente esto. Mañana vamos a ver cómo categorizar esos datos de acuerdo a información o a reglas, criterios que yo tenga. Aquí voy a poner porcentaje de ingreso. Va a ser el valor entre el ingreso mensual F4, referencia absoluta. Obviamente aquí es 100%, pero si yo lo relleno hacia abajo, ¿para qué pongo esto? Para simplemente, y le voy a quitar decimales, le voy a disminuir decimales. ¿Para qué quiero esto? Para tener una métrica o saber cómo ver, por ejemplo, bueno, hasta ahora estos gastos representan el 29% de mi ingreso. Por lo tanto, yo estaría ahorrando el 71% de mi salario. Obviamente aquí hacen falta estos pagos, entonces va a ser menos de 71%, pero ya tendríamos una métrica, un análisis. Básicamente, bueno, para eso se utiliza Excel, analizar datos. Entonces tenemos esto, quedamos pendientes mañana, es cuadrar esta columna de aquí, tipo de gasto, y también cuadrar estos pagos de préstamo. Aquí simplemente yo tengo el precio del carro, tengo la tasa de interés anual y los años a pagar. Lo voy a sacar a 6 años con una tasa de interés anual del 3%.
Y de esta manera entonces vamos a trabajar el día de mañana. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No le escuché bien, Alejandro. No sé si fue mi internet. ¿Qué es lo que dijo? No, que no hay duda. Bueno, entonces me imagino que está todo claro. Vamos a estar haciendo otras actividades también para participar un poco más. Por ejemplo, mañana podríamos hacer un Kahoot. ¿Saben qué es un Kahoot? Si no, pues vamos. Es como para tener cuestionarios ahí. Dígame, Aida, creo que iba a decir algo. Sí, me parece buena la idea. Sí, entonces para ir evaluando el conocimiento de ustedes y también quiero saber el nivel que tienen de Excel.